En la edición de hoy del Retro Deportivo queremos recordar un evento, un acontecimiento que fue toda una novedad para la época. Hace poco, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que desde la edición del 2019, la Copa Libertadores tendrá el formato de la final única. Recordemos que esto, después de un análisis sesudo y los incidentes que han ocurrido en los últimos años, se ha determinado y generó una polémica, como ocurre con cualquier hecho que suele ser una novedad en detrimento a la tradición, pero en pos a la modernidad o a la innovación. Pero en 1975, Paraguay vivió una verdadera fiesta que sería imposible el día de hoy por aquellos cánones. Era la época donde Independiente de Avellaneda era el rey de América. Venía de ser tricampeón de forma consecutiva y 5 títulos que tenía el Diablo Rojo de Avellaneda. Ese Independiente llegaba a la final y jugaba dicha instancia contra Unión Española, que por primera vez llegaba a una final. Pero se repetía lo del año anterior, porque en el 74 Independiente chocaba con Colo-Colo, un equipo que luego, en el 91, ganaría su primera Libertadores y hasta en estos momentos es el único equipo chileno en ganar este certamen. Era la época donde se jugaban partidos de ida y visitante, entiéndase, ida y vuelta, local y visitante, y cada uno había ganado el suyo. Unión Española había ganado un miércoles haciendo de local en el Nacional de Santiago y después en la vuelta, al miércoles siguiente, ganaría el equipo rojo en la doble visera en la localidad de Avellaneda contra el elenco chileno. En esa época no había diferencia de goles ni tanda de penales, por lo menos en el partido de vuelta. ¿Qué se estilaba? Un tercer encuentro en territorio neutral. Se había hecho el lobby correspondiente de parte del entonces presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol, Humberto Domínguez Dip, para que Paraguay sea sede por primera vez de una finalísima. Fue tanto el tema de la expectativa que hasta algunos se habían olvidado que en 1960 la primera final de vuelta se había jugado en el estadio de Puerto Sajonia, en aquel Peñarol Olimpia, donde el Mirasol gritaría por primera vez campeón. Pero ya con 15 años de maduración y la Copa Libertadores como el torneo más importante del fútbol sudamericano, Paraguay albergaría. Por eso, para el partido de vuelta, muchos aficionados paraguayos alentaban a que ganara Independiente. No solamente por la simpatía que generaba el equipo de Bertoni, de Bocchini, del Perico Pérez, sino porque eso significaría albergar una finalísima en el Estadio Defensores del Chaco. Y de eso queremos hablar, de lo novedoso que fue. Por ejemplo, ese partido fue el tercero de una triple jornada y no es que hubo preliminar de amistosos. Se jugaron 2 partidos de carácter oficial de los 4 equipos que estaban en el ranking en ese momento en la parte superior. Por ejemplo, un Olimpia Libertad fue el partido sándwich que había abierto el elenco de River contra Sportivo Luqueño. Y hoy vamos a escuchar el testimonio de colegas, de periodistas que en ese momento eran aficionados, adolescentes y que rememoran lo que fue aquella jornada del 29 de junio. Sí, un domingo, 4 días después del partido que Independiente ganaría en Avellaneda. Estamos hablando de Gaspar Aníbal Noguera, Gerardo Figueredo y Roberto Tito González, quienes recuerdan lo que fue aquella jornada histórica del último domingo de junio de 1975. Aquella vez me fui como un aficionado, lógicamente con mi receptor, escuchando la transmisión, las coberturas de las distintas radios de la época. Me fui como aficionado al fútbol. Me fui como aficionado porque evidentemente me gusta mucho el fútbol. 13 años, recuerdo muy bien, ingresé en la antigua Campeones de Lima, que da la cabecera de norte con el sector preferencial. Ese fue el primer lugar preferencial que tuvo el Defensor del Chaco, Campeones de Lima, y ahí en ese sector ingresé para ver de punta a punta los 3 partidos. Un gran acontecimiento.
pero evidentemente, además que veníamos nosotros de las eliminatorias también, de que no nos fuimos otra vez al Mundial, las eliminatorias para Alemania 74, nosotros hemos jugado partidos de las eliminatorias en el año 73, y a partir de ese momento todo un acontecimiento. Ese año habían clasificado Cerro Porteño como campeón de 1974 y Olimpia como vicecampeón del año 1974. En esa época ya eran incluidos los vice también de cada país, pero sin mucho éxito porque fueron eliminados demasiado rápidos. 29 de junio de 1975, para mí particularmente fue una jornada inolvidable, atendiendo de que el Defensores del Chaco fue por primera vez testigo de una finalísima de Copa Libertadores de América, porque hay que recordar que la Copa Libertadores de América albergó 13 finalísimas y el estadio a que más se recurrió es el Nacional de Santiago de Chile, el Centenario de Montevideo, y en aquel 1975 por primera vez Paraguay era testigo de una finalísima de un Independiente de Avellaneda con una constelación de estrellas impresionante, encabezado por Bocchini, Pancho Sá, el portero Perico Pérez, José Alberto Perico Pérez era el portero. No era bueno, pero tenía una defensa que no dejaba arrimarse a nadie, el Pancho Sá, el Chivo Pavoni, el Zurdo López, Semenewis, el mediocampista, y la delantera de ensueño que tenía en ese momento Independiente de Avellaneda con Bertoni, Ruiz Moreno, Bocchini, ante los chilenos que por primera vez llegaban a una final, en este caso a la Unión Española, y eso hizo que el Defensores del Chaco sea testigo por primera vez, y un lleno impresionante. Recuerdo que a las 2 de la tarde prácticamente ya presentaba un lleno completo el Defensores del Chaco, cerca de 45.000 personas. Y previamente se jugó 2 partidos por el torneo local. Recuerdo que se enfrentaron por los puntos, por el campeonato local, Sportivo Luqueño y River, el Quelito con el Gato Fernández, con Alicio Solalinde, con Tito Vera, un equipazo tenía River también en su momento, y Sportivo Luqueño, que el año siguiente justamente con River definen el subcampeonato, y Sportivo Luqueño va por primera vez a la Copa Libertadores de América, también tenía un equipazo. Y el segundo partido se enfrentaban Olimpia y Libertad en un partidón. Era un formato muy diferente porque el árbitro en ese partido fue un peruano y los asistentes eran árbitros de FIFA, famoso Barreto de Uruguay, más Arbifilo, el otro asistente. Son los 3 árbitros en ese momento de FIFA, pero el formato era totalmente diferente. Había mucha pasión, había mucha presencia del público, 55.000 personas en el Defensores del Chaco. Nosotros apenas aquí en Paraguay nos hemos enterado de que la tercera final iba a venir a Asunción para jugarse entre Independiente y Unión Española, y ya nos pusimos demasiado felices y contentos y decíamos, oh, la Copa Libertadores va a venir aquí a Paraguay, sabiendo de que nosotros la primera final hemos jugado en 1960. Era Olimpia y Peñarol. Pero en ese momento, lamentablemente, no tuvimos esa presencia del público masivamente de Olimpia, pero sí esa vez, ya recuerdo, 1935, cuando Unión Española e Independiente jugaban aquí la tercera final. Recuerdo todo como si fuera ayer. Efectivamente, fue el año en que Independiente logró el tetracampeonato, pero ya su título número 6 en la historia de la Copa Libertadores. Fue bicampeón en 1964-65 y después tetra entre el 72, 73, 74, 75. Como bien mencionabas, el primer partido ganó Unión Española 1-0 con el gol de Sergio Ahumada, partido que dirigió el uruguayo José Martínez Bazán, 18 de junio. El siguiente miércoles 25 de junio, Independiente derrotó 3-1 a Unión Española con goles del peruano Percy Rojas, su símbolo, el uruguayo capitán de equipo Elvio Ricardo Pavoni, de tiro penal, y Ricardo Bertoni. Para Unión Española marcó De las Heras, de tiro penal. Dirigió el afamado árbitro de la época, el uruguayo Ramón Barreto. Y bueno, 4 días después, el domingo 29 de junio, se disputó el tercer partido porque era el reglamento de la época. No se tenía en cuenta gol de visitante, no había diferencia de goles.
con el mismo puntaje, con mismos resultados, indefectiblemente se tenía que jugar un tercer partido y la Copa se definió a través de esa instancia en muchas ocasiones. Después jugaron Olimpia Libertad, también por el campeonato. Cotejo que ganó Olimpia 3-2. Ever Almeida le atajó un penal a Juan Espínola de Libertad. Y con respecto al primer partido, ya el estadio estaba lleno. Al mediodía se llenó. Y Lazzarini, Adolfo Lazzarini de River, fue la gran figura, fue ovacionado con aplausos. River ganó 3-0, Roberto El Gato Fernández le atajó un penal a Fermín Zapatazo Cabrera y llegó la hora del partido, 17:30, y lógicamente la cancha quedó un poco afectado por la lluvia, no se tenía el drenaje de hoy día, pero la jornada se cumplió porque a partir de las 10 de la mañana cambió el tiempo, salió el sol y se decidió mantener la programación. Y al llegar el partido de Independiente Unión Española, el terreno estaba un poco ya afectado, teniendo en cuenta 2 partidos antes, pero se jugó. Ganó Independiente 2-0. El árbitro fue el peruano Edison Pérez. El primer gol marcó Ruiz Moreno, un centrodelantero, y el segundo gol Ricardo Bertoni de tiro libre. Los 2 goles al arquero Leopoldo Vallejos. Independiente jugó con José Perico Pérez en el arco, Comiso, Pancho Sá, Miguel Ángel López, Elvio Ricardo Pavoni, Semenegui, Galván Bocchini, Valbuena, Ruiz Moreno y Bertoni. Después ingresó San Llorato. Su entrenador era Pedro de la Hacha, que por segunda vez ganaba la Copa Libertadores con Independiente. Fue campeón en 1972 y otra vez retornó para el 75. En el 73 Independiente ganó con el Bocha Humberto Maschio, un símbolo de Racing, la contra de Independiente, y en el 74 con Roberto Ferreiro. Este Ferreiro fue bicampeón como jugador en los años 64-65 y como técnico en el 74. Manuel Giudice fue el técnico de primer bicampeonato de Independiente. Y también destacar que fue invitado y estuvo en el palco Arsenio Erico, el gran ídolo, el referente de Independiente, estuvo y observó a su querido club coronarse una vez más campeón de la Copa y en tierra paraguaya. En la famosa contratapa de ABC Color, con el Así será la jornada, podemos observar, por ejemplo, que el partido inicial, el de River Luqueño, se iba a disputar a las 13:30 de ese domingo. Olimpia Libertad se jugaría a las 15:30 y el partido de fondo, Independiente Unión Española, se disputaría a las 18 horas. Los precios de las entradas, las preferencias, 1.500 guaraníes. Plateas bajas, 750 guaraníes. Plateas altas y campeones de Lima, 500 guaraníes. Graderías norte, este y sur, 200 guaraníes. Y populares, 100. Esto en general. ¿Por qué? Porque las damas, las mujeres, pagaban un precio diferenciado en esa época. Para dimensionar lo que era ese partido, había un amplio programa, desde la presencia del entonces presidente Alfredo Stroessner, con el invitado de honor que era Arsenio Erico, ídolo de Independiente, que se encontraba de vacaciones en Paraguay. Iba a actuar la banda de músicos de la Armada Nacional, con el ballet folclórico de Emiliano R. Fernández, actuación de los compadres, y también bajaba en un helicóptero la Miss Paraguay de ese entonces, Susana Viré Ferreira, para entregar ramos de flores a los protagonistas. Hubo mucha expectativa, pero también dificultades, porque hoy en día se estila que un día antes los equipos van al estadio donde van a competir la última final, conferencia de prensa. Hasta todo parecía que se había alineado para generar dificultades para ese encuentro en Asunción, porque hubo una huelga en el aeropuerto de Ezeiza. Por eso, ni el plantel de Independiente, tampoco de Unión Española, que hacía una conexión en la capital argentina, estuvieron varados el día viernes, que era el día oficial para que llegaran a Asunción. Por eso recién el sábado, después del mediodía,
llegarían ambas delegaciones. Es decir, casi a 24 horas del inicio del partido llegaban entonces tanto Independiente, que buscaba su 6º título, el 4º de forma consecutiva, y Unión Española, que buscaba dar el batacazo para ese encuentro. Partido de fondo, porque arrancaban jugando River con Sportivo Luqueño, que ese año luego protagonizarían el partido más tardío que recuerda el calendario del fútbol paraguayo, y el clásico blanco y negro, Olimpia Libertad, con protagonistas muy importantes como el Gato Fernández, Alicio Solalinde, en el equipo del Quelito, y también en el Olimpia con varios integrantes que 4 años después ganarían el mismo torneo, donde fueron de preliminar, como el caso de Ever Hugo Almeida o Carlos Quise, ante un Libertad que también tenía figuras muy importantes en esa década del 70. Una curiosidad: los 3 equipos que utilizaron el vestuario que correspondía al elenco local ganarían el encuentro. River contra Luqueño, Olimpia contra Libertad e Independiente contra Unión Española. Un encuentro que termina dándole nada más y nada menos que el tetra de forma consecutiva, un hito que hasta ahora ningún equipo pudo lograr, porque hasta ese momento el récord lo tenía el Estudiantes de Subeldía, con aquel tricampeonato que había logrado en la década justamente que estamos hablando allí en la época de los 70, para este hito que volvemos a escuchar a través del testimonio de los testigos de esa época. La afición enloqueció aquella noche y nosotros, los aficionados paraguayos, teníamos más, yo particularmente, información de leer el gráfico, goles, de alimentarnos siempre de lo que es el fútbol argentino. Independiente venía por el bicampeonato y el equipo chileno llegaba por primera vez a una final que también era un buen equipo. Recuerdo la delantera, Spedaletti, Ahumada, Leonardo Vélez, el portero Vallejos, de muy buenas condiciones, pero no pudo definitivamente con aquel Independiente que te llenaba los ojos, cómo jugaba de arriba de medio cancha para arriba, por sobre todo, y la defensa eran unos leones, Pancho Sá, el Chivo Pavoni, Semenewis, que de solo mirar ya no se querían asomar los delanteros rivales. Era el fútbol de aquella época. ¿Consideraron entonces que el hincha paraguayo apoyaba a Independiente? Sí, por el conocimiento que tenía de lo que era el fútbol argentino. Yo tomo de ese lado, pero particularmente yo hinchaba por Independiente, recuerdo muy bien. El primer gol lo hizo Ruiz Moreno, el segundo lo hizo Bertoni, para aquel 2-0 final que fue a favor de Independiente, me recuerdo, en una noche realmente memorable. Como no había televisación, Paraguay todavía no tenía vía satélite, recién aquí la televisión a partir del 31 de diciembre de 1977 se pudo observar en directo. Llegaron cualquier cantidad de radios de Argentina, Chile, de Uruguay, de otros países, porque indudablemente la Copa ya era el gran acontecimiento de clubes. Y con esta particularidad, con esta anécdota, a los de la prensa, especialmente de la radio, se les ubicó en el sector este, ahí donde hoy día es Vid Albirroja, pero eran las famosas populares, las graderías populares, y arriba la gradería este. Y ahí en el medio, entre populares y gradería este, se les ubicó a todas las radios del exterior para transmitir el partido. Ahí estuvieron los colegas, los periodistas del exterior y los periodistas de nuestro país, lógicamente siempre ahí en la parte preferencial con las cabinas. Fue un acontecimiento porque en ese momento era todos estaban esperando la final. Ya en esa época la Copa Libertadores era lo máximo, y jugar la final, y en este caso finalísima, porque se trataba de un tercer partido, había mucho interés en todas partes. Yo recuerdo Radio Nacional y Radio Ñandutí con Carlos Alberto Gómez y Ovidio Javier Talavera, las principales organizaciones de la época entrevistaban a los colegas del exterior y llamaban colegas de Perú, de Colombia, de Ecuador, de todas partes, pidiendo datos, detalles del partido. Muchas radios lógicamente retransmitieron de Radio Nacional, de Radio Ñandutí, y al terminar el partido seguía la repercusión
todo lo que dejó la jornada, lo que fue el campeonato de Independiente, no, hubo un gran despliegue y lógicamente también los argentinos vieron al día siguiente en diferido porque se grabó el partido y después durante toda esa semana en los distintos países iban observando lo que fue el partido en Asunción, porque nosotros, como decía anteriormente, todavía en ese instante no se podía transmitir en directo para televisión. ¿Fue algo raro tener una final aquí de Copa Libertadores sin equipos paraguayos? Sí, rarísimo, rarísimo realmente, porque nosotros estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a ir a ver a equipos paraguayos, selecciones paraguayas. Primera vez en la historia que se registra un hecho de esta naturaleza y es una forma muy rara. Y uno se ponía a pensar, a preguntar, ¿vos a quién le vas a apoyar? Y la mayoría le apoyaba a Independiente. Por el hecho de que Independiente de Avellaneda, nosotros tenemos un gratísimo recuerdo por el hecho de que ahí ha estado el gran futbolista paraguayo Arsenio Rico. Yo creo que ese hecho fue determinante para que le apoyemos a Independiente de Avellaneda. ¿Había muchos argentinos en la final, Gerardo? Sí, en la final del 75, sí, fueron mayoría. ¿De qué cantidad más o menos estamos hablando? Y más de 5.000 argentinos en su momento llegaron. Y después todos aficionados paraguayos. Y algunos contaban un puñado de chilenos también que habían acompañado en aquella ocasión a la Unión Española en esa finalísima del 75. Muchísimos paraguayos. Éramos malos paraguayos. Malos argentinos y malos chilenos. Una colonia chilena importante, nosotros tenemos aquí también en nuestro país, pero era más argentinos que nosotros y que los de Chile. ¿Vinieron muchos los Sí, vinieron muchísimo. Masivamente, porque fíjate, Independiente es un equipo demasiado popular. Y venían formoseños, correntinos, de Resistencia, del Chaco, de Misiones, de todos lados, ¿verdad? Entonces era fácil para el equipo de Independiente tener un gran apoyo. Fue una final muy sorprendente. Y hay que destacar que hizo todo el entonces presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol, el señor Humberto Domínguez Did. Incluso antes de los partidos ya él realizó las gestiones en caso de tercer partido, que Asunción sea sede, que el Defensores del Chaco el escenario. Y cuando ganó Unión Española el primer partido, ese segundo juego en Avellaneda, se siguió con gran expectativa, tuvo una gran audiencia, Radio Rivadavia, algunas emisoras aquí de Asunción retransmitieron el partido porque todos querían que gane Independiente para que el partido se pueda disputar el domingo 29 en Asunción. Y ni bien terminó el partido, el denominado relator de América, el gordo José María Muñoz de Rivadavia, precisamente ya le hizo la entrevista a Humberto Domínguez Did sobre los preparativos, la organización, cómo iba a prever la Liga Paraguaya la jornada en sí. Y bueno, fue todo un acontecimiento. A partir del día jueves, la venta de entrada, venían llegando los argentinos, los chilenos, en fin, la gente del fútbol. Fue una verdadera fiesta, un gran acontecimiento. Independiente sí tenía jugadores más conocidos, como Ricardo Bocchini, por ejemplo, que vino a jugar acá. Y en Unión Española recuerdo que al único momento en que el equipo tenía jugador conocido, así era aquel puntero Leonardo Vélez. Y nadie más, pero Independiente sí tenía constelación de estrella, tenía Independiente, incluso recuerdo a Pavoni también, que vino posteriormente aquí a jugar por Asunción. Yo creo que paraguayos más de 30.000 y entre argentinos y chilenos entre 12 y 15.000. Independiente lógicamente jugó de local, había muchos más argentinos, precisamente a mí me tocó estar ahí entre la hinchada de Independiente, en esa época era Platea Sur, hoy día es Preferencia A, hacia la zona sur. Y recuerdo, yo llegué al mediodía, felizmente encontré todavía un lugarcito para ver el partido cómodamente, pero a la 1 de la tarde ya no había lugar para nadie. El estadio se llenó, impresionante, y ya los argentinos cómo hacían ruido, cómo gritaban, alentaban. Incluso durante el partido de River Luqueño y Olimpia Libertad, ellos ya estaban festejando, estaban alentando, respaldando al equipo de Independiente. Y ni bien salió el cuadro a la cancha, realmente la ovación, y cuando terminó el partido, la manera en que festejaron, muchos incluso llegaron a ingresar al campo de juego para congratular, para felicitar a los jugadores del equipo rojo.
Agradeciendo nuevamente su preferencia y elección, nosotros nos despedimos con la promesa de volver con otro capítulo del Retro Deportivo, con las historias que marcaron hito y acontecimiento del deporte nacional e internacional.